Hola a todos, voy a contarles una historia que me dejó temblando durante meses. Sucedió hace unos años, cuando mis amigos y yo estábamos en la casa de Tony para pasar una noche tranquila. Éramos 4 en total: Tony, Chris, Ion y yo. Tony vivía en una casa humilde en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles y con muy pocos vecinos alrededor. Era el lugar perfecto para una noche de películas y juegos. Esa noche, mientras estábamos sentados en la sala de estar, Chris tuvo la idea de jugar a la Ouija. Al principio, yo estaba un poco nervioso, pero los demás estaban emocionados por la idea. Tony sacó una tabla de Ouija que encontró en el sótano de su casa y comenzamos a jugar. Nos sentamos alrededor de la mesa, con las luces apagadas y solo la luz de las velas iluminando la habitación. Colocamos nuestros dedos en el puntero y comenzamos a hacer preguntas. Al principio, todo parecía ser solo una broma. El puntero se movía de manera extraña y todos nos reíamos nerviosamente. Pero luego las cosas empezaron a ponerse extrañas. Empezamos a hacer preguntas más serias, y se sentía como si había alguien más en la habitación con nosotros. El puntero empezó a moverse más rápido, como si estuviera siendo empujado por algo más que nuestras manos. Tony y Chris pensaron que uno de nosotros estaba haciendo trampa, pero yo sabía que ninguno de nosotros estaba moviendo el puntero. Entonces, las respuestas que empezamos a recibir eran cada vez más perturbadoras. La tabla de Ouija decía que había alguien en la habitación con nosotros, alguien que había estado observándonos durante mucho tiempo. Empezamos a sentir escalofríos por la espalda y la atmósfera en la habitación se volvió cada vez más tensa. De repente, Ion, que siempre había sido el más valiente de todos nosotros, comenzó a actuar de manera extraña. Empezó a temblar y a sudar profusamente, como si estuviera poseído por algo. Intentamos calmarlo, pero él gritaba cosas incoherentes y se negaba a soltar el puntero. Entonces, en un instante, Ion se levantó de su silla y corrió hacia la ventana. Antes de que pudiéramos detenerlo, se lanzó por la ventana y cayó al suelo fuera de la casa. Corrimos hacia la ventana y vimos a Ion tendido en el suelo, completamente inmóvil. Llamamos a una ambulancia de inmediato, pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Ion había muerto en el acto debido a la caída. La policía investigó lo sucedido y concluyeron que Ion había estado sufriendo de problemas mentales y había tomado la decisión de quitarse la vida. Desde esa noche, ninguno de nosotros ha vuelto a hablar de lo que sucedió. Nos hemos distanciado, incapaces de lidiar con la tragedia que ocurrió en la casa de Tony. Cada vez que paso por esa casa, siento un escalofrío por la espalda, recordando la noche en que perdimos a Ion para siempre.